FM a escala mundial. Ministro, buenas tardes, bienvenido. Oiga, le quería hacer una pregunta no política. ¿Usted realmente se comió ese, en el mercado de Santa Clara, ese hornado y ese pescado? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Fue un acto hermoso. ¿Ya? Porque ese día estaba muy cansado, no había dormido bien. Fue en los días posteriores a los eventos congresiles y tenía un hambre brutal. Así que quise hacer un 2 por 1 y me encanta cómo hacen en todos los mercados de Quito, pero principalmente el de Santa Clara, la corvina la hacen un corte grueso, alto, diferente normalmente a la que es un filete apanado. Y queda muy jugosa, ¿no? Delicioso. Y bueno, el hornado es el hornado, esto es lo más rico del mundo. La pregunta no es si le gusta o no, sino si se comió los dos. Pero obvio, pues si no ve que todo, no me cierran los ternos. Bueno, ya hablaremos, ministro, sobre quizá los días finales o qué pasó esa noche en realidad de la muerte cruzada. Pero le tenía yo una pregunta política. El Consejo de Participación Ciudadana ha lanzado dos iniciativas de su peculio, y es la una, llamar al ministro del Interior, ¿no es cierto?, a que rinda cuentas, según ellos, por un pedido de un ciudadano, lo cual, dice, le respalda la ley. Lo cual me hace pensar que ellos no van a descansar en seguir insistiendo en que vayan los ministros y convertirse en o tomar esta facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional con otra modalidad. Y la otra es que también están en otros procesos de fiscalización cuando, además de lo del ministro, han resuelto crear una veeduría, ¿no es cierto?, o convocar una veeduría para vigilar los decretos de ley que emita el presidente de la República. ¿Cuál es su reacción? Varios conceptos. Primero, me alegro que los ciudadanos conozcan que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene dos facultades más que la de solo designar autoridades, que es el feudo del mangoneo. Porque desde su existencia, la gente lo único que conoce es que se pelean por designar autoridades, ¿ya? Unos señores que son políticos, pero se disfrazan de ciudadanos que van al Consejo. Entonces, ahora la gente puede enterarse que tienen otras dos atribuciones que nunca las han ejercido, que es fomentar la participación ciudadana, que es transversal y que es propio de la democracia, y combatir la corrupción. Recuérdese que la génesis del Consejo es el Comité de Control Cívico contra la Corrupción del año 97. De hecho, sus empleados nacen de ahí. Entonces, que el Consejo de Participación investigue la corrupción me parece excelente, me parece totalmente dable. Ojalá que comiencen a investigar a los clientes también de los consejeros que están ahí, por si acaso, para hacer el trabajo completo. Así que me parece bien. Dos, la ley de participación ciudadana prevé veedurías hacia instituciones del sector público. Por supuesto, yo cuando fui secretario del municipio de Guayaquil, permanentemente tenía veedurías del Consejo de Participación. Me parece bien que la hagan al gobierno. Se puede hacer tanto organismos o a actos determinados, al contrato, por ejemplo, del Metro de Quito o la Metrovía de Guayaquil. Todo eso se puede hacer, me conozco perfectamente bien. Tercero, pueden solicitar información a cualquier funcionario público, incluidos los ministros de Estado. Por supuesto que lo puede hacer, que sirva para recabar elementos para sus investigaciones de corrupción. Y ojalá que también investiguen a los clientes de los consejeros, ojalá para hacerlo completo. Lo que están más confundidos que el hijo de Limber es si quieren reemplazar la facultad fiscalizadora política consignada en el artículo 131 de la Constitución, que es privativa de la Asamblea Nacional. Entonces, la palabra comparecencia les queda grande. Si quieren a un ministro, a un superintendente, a un alcalde, me explico, quieren solicitar información, les solicitan. Cualquier ciudadano puede solicitar información, tanto más los consejeros de participación. Pero esa figura que le quieren dar de comparecer, porque lo pide un ciudadano o ellos como que son el Congreso y el concepto de audiencias, están bastante confundidos. Así ¿no pueden hacerlo? Mire, pueden invitar, aquí todo el mundo puede invitar, puede solicitar. Ellos le quieren dar otro rol. Y obviamente piensan que el resto es gente que es caída de la hamaca y ellos son muy sabidos, ¿no? Aquí no es ni muy sabido ni la gente es caída de la hamaca. Ellos quieren que esta ficción, y estos son expertos de comunicación porque en otras cosas le faltan, la narrativa de que ellos reemplazan a la Asamblea en el control político y no lo tienen.
pueden coger la Constitución, rebuscarla, zarandearla, la ley de participación ciudadana, y no tienen esa facultad. Por si acaso, es un asunto totalmente conceptual. De ahí que por transparencia, ministros, gobernadores, superintendentes, alcaldes, concejales, prefectos, todo el mundo pueda entregar documentos como de suyo, todos entregamos al Consejo de Participación. Yo cuando fui asambleísta hacía rendición de cuentas y la ley obligaba a que haya un delegado del Consejo de Participación Ciudadana. Eso siempre ha existido. ¿De dónde cree que salen las rendiciones de cuentas? Y claro que en algunos años las rendiciones de cuentas eran verdaderos mitines o eran cócteles en hoteles de lujo para ponerse el autorretrato con los folletos de los ministros. Eso era en otras épocas. Pero eso siempre ha existido. O sea, no vengan aquí a inventar el agua mojada. Pero si quieren imponer narrativa, yo les voy a contestar conceptualmente. Punto, clarísimo, no veo pito. Ministro, en Revista Plan B realizamos una investigación precisamente sobre estas atribuciones de control o de lucha contra la corrupción que tiene el Consejo. Excelente. Y una de las conclusiones que encontramos es que la mayor parte de las instituciones no les entregaban la información y eso está mal. 2015 y 2018, y esto obligaba al Consejo de Participación a poner recursos legales de acceso a la información. Me parece muy bien. Usted dice, bueno, ellos pueden pedir la información que quieran, pero el problema es que el Consejo de Participación no tiene las atribuciones para exigir que se le entregue la información. Las instituciones pueden no darla. No, sí hay. El gobierno podría no responderle. No. Primero, en información nadie incumplió nada. Aquí me han puesto una situación en cuanto a una comparecencia disfrazándose de asambleístas que no lo son. Eso es lo que yo me he referido. En este tema, la ley de participación ciudadana y la ley de transparencia son sumamente fuertes. Pueden llevar hasta la destitución de los funcionarios que no entreguen información a cualquier ciudadano. Tanto más, imagínense los consejos de participación. En mi caso, desde que yo fui secretario del municipio, los diputados me pedían información y yo entregaba la información del municipio de Guayaquil. Eso no está en discusión. Hay recursos inclusive de habeas data, hay acceso a la información, hay millón de cosas. Ojo, y hay las herramientas legales para solicitar información. 1, 2, el Consejo de Participación tiene instrumentos muy fuertes para cuando los funcionarios y las instituciones no rinden cuentas, pues. O sea, todo eso sí está claro y eso yo apoyo esa gestión. Eso para mí no está en discusión alguna. De hecho, le comento, yo hace 8 días tuve que rendir cuentas por el Ministerio de Gobierno del año 2022 y yo no era ministro. ¿Me explico? Y cumplí. A esos ribetes hemos llegado, pero para que veas que uno cumple con la ley. Y estaba ahí la delegada del Consejo de Participación Ciudadana. Y tú tienes que invitar a delegados de los consejos barriales, instituciones. Eso me lo conozco de hipermemoria. Y cuando fui asambleísta 8 años, hice 8 rendiciones de cuentas. O sea, ellos también se los pueden pedir a los asambleístas, a todo el mundo. O sea, yo lo que quiero, ellos, mire, esta gente es experta, pues, ¿no? Usted sabe que son los padrinos, los consejeros que están ahí. Pues son expertos en narrativa, en comunicación. Ellos quieren implantar que durante estos meses ellos hacen de fiscalizadores políticos, lo cual están absolutamente equivocados. Si ejercen a cabalidad su rol de control contra la corrupción, que yo los saludo, es más, yo quisiera que cuando la gente le pregunten en la calle de qué sirve el consejero de participación, no le contesten que es para estarse poniendo quién es el procurador y quién es el contador, que porque a eso se han dedicado. Quiero que la gente diga, no, ellos son los verdaderos fiscales. Y por ahí conversé en algún momento con algún candidato a consejero y les dije, la verdadera función de ustedes es estar todos los días en la fiscalía, poniendo denuncias contra los diputados, contra los ministros, contra los jueces, poniendo denuncias contra la corrupción. Ustedes deben ser los fiscales del pueblo, no los mangoneadores de las asignaciones de turno, que es para lo único que le interesa al poder político. No nos engañemos. Estamos con el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ya volvemos luego de un momento. Tenemos mucho por conversar. 18 horas, 23 minutos. El Europa Café te espera. Déjate tentar por el delicioso aroma del café y de nuestra fabulosa carta, panadería y pastelería que deleitarán tus sentidos. Nuestra cafetería es el lugar perfecto para trabajar, relajarte y reunirte con tus seres queridos. Disfruta del mejor menú europeo y vive una experiencia gastronómica distinta. Visítanos en nuestra nueva sucursal en la avenida González Suárez y Muros, edificio Image, by Hotel Dan Carton. A ver, Sofi, bien sujetada. Déjate poner el cinturón de seguridad, porfa. Muy bien. Listo. ¿A dónde?
dónde vamos, ma? A la liquidación de Bodega Colonial. ¿Y qué vamos a comprar? Tu nueva cama, un escritorio. Ah, y también una sala nueva, un par de adornos y relax que necesitamos para tu papá. Los colchones también, las sábanas, te paso el comedor. Ven a la liquidación de Bodega Colonial Quito. Del miércoles 24 al domingo 28 de mayo, aprovecha hasta el 60% de descuento en muebles, accesorios y colchones. Te esperamos en nuestra bodega ubicada en la Joaquín Manchero y Antonio Flor. Sector Carcelén Industrial, de 10 a 18 horas. Difiere hasta 15 meses sin intereses. Además, te devolvemos una cuota en Cash Colonial. Beneficio exclusivo Pacific Card. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Colonial, para toda la vida. Profuturo de Fundación Telefónica Movistar tiene el propósito de disminuir la brecha digital en escuelas de todo el país y el mundo, porque cree que lo más importante de la tecnología es lo que hacemos con ella. Educación digital de calidad. Con Movistar la tienes. A continuación, la noticia positiva con el auspicio de Kia. El Papa Francisco podría volver a visitar el Ecuador en el 2024. La llegada del Papa podría darse en septiembre de ese año. Sería la segunda vez que visite el país. Ya lo hizo en julio del 2015. Ven esta semana a Kia hacia Auto por las últimas unidades Kia 2023 y llévate tu Kia con beneficios exclusivos y mantenimientos de por vida. Aprovecha esta oportunidad. Últimas unidades Kia, Seltos, Sonet, Río y Picanto 2023. Solo en Kia hacia Auto. Visítanos ya. Kia, movement that inspires. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Estamos de vuelta con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, en el mensaje a la Nación que el presidente de la República ha leído hoy, en este evento especial en la Plataforma Sur, él ha señalado que uno de sus ejes más significativos ha sido la lucha contra la corrupción. Pero desde la salida del ex secretario Luis Verde Soto parecería que la lucha anticorrupción o la propuesta de una política anticorrupción del gobierno está detenida o en suspenso. ¿Qué es lo que ocurre con la lucha anticorrupción? Esa lucha que usted menciona va más allá de una sola persona, un funcionario. Es una política de Estado y son actos de carácter permanente. Y le voy a poner un solo ejemplo, porque es lo tangible. ¿Qué gobierno ha recuperado en crudo 340 millones de dólares del asalto al Instituto de Seguridad Social de la Policía, con los padrinos que conocemos del poder político? Uno de los motivos reales por los cuales el presidente de la República fue motivo casi de un derrocamiento camuflado de juicio político, ¿ya? Ese es un acto de lucha anticorrupción tangible, no filosófico, no de PowerPoint, de billete. Ahora los tiene. Ahora falta recuperar la diferencia a los 900 y que extraditen al señor Cherres, al Otto Cherres, al mago Cherres, al que tenía los padrinos en los sectores políticos. Entonces, ahí va. Y segundo, porque es muy oportuna su pregunta, en los próximos días el presidente designará igual a una persona para que ejerza ese cargo que establece es política, etcétera, porque la lucha contra la corrupción tiene varias aristas. Una filosofía de gobierno, tienes a un contralor que es el garante del buen uso de los recursos públicos y una fiscalía general que es la que persigue el cometimiento de delitos por corrupción. Ahora, ministro, sí resulta paradójico que el presidente, evidentemente, en todo su derecho y legitimidad, defienda esto, pero él fue sometido a un juicio político con los errores que puedan haberse dado en este, con las paradojas que también se dieron en este juicio, acusado de presunta corrupción. Entonces, usted como dice que los padrinos de los asambleístas y de los consejos de participación... padrinos del poder político en general. Del poder no me político, refiero a los asambleístas. Usted solito ya marcó bueno, la cancha. Pero es que los porque tiene muchos también. de los padrinos no son funcionarios públicos ahorita. Claro que sí. La percepción también se va quedando en que de pronto el gobierno hizo esto o fue acusado de corrupción, el presidente de la República, y hizo una muerte cruzada para evitar una sanción en ese tema. Entonces, ¿usted cree que esta visión de que el gobierno queda impoluto frente a la corrupción es real? Mire, nada queda perfecto, ¿no?
Yo soy enemigo de la teoría maniquea del todo o nada. La vida no es tan simple. Solo los caudillos populistas viven del simplismo y yo no le hago eso. Pero ya que me lo pones así y me has picado cartas de esa manera, te voy a contestar desglosadamente. Sí, finalmente lo acusaron de la causal número 2 del artículo 129, peculado. Y en la denuncia decía peculado por omisión, figura inexistente en delitos contra la administración pública. Y esto como consecuencia de que de enero comenzaron a decir que lo iban a enjuiciar políticamente y no sabían por qué. Caso inédito en el derecho político mundial. Vamos a enjuiciar políticamente y no saben de qué. Recuerda que comenzaron con traición a la patria, ¿no? En el intermedio sacaron un informe de la famosa comisión del encuentro, donde no estaba el caso Flopec, que fue lo porque finalmente lo acusaron. Y a lo largo del proceso tortuoso, donde los asambleístas, como dice Jean Cano, se convirtieron en los enemigos públicos número 1 de la economía del país durante 5 meses, creo, y más allá que en política hay opiniones, creo que en el mundo de la racionalidad quedó claro de que nunca hubo pruebas de peculado, nunca hubo argumentos para el peculado. Otra cosa es que me cae mal el presidente, que si el presidente es impopular, que esa es otra cosa. Causal, porque si bien no hay una prejudicialidad penal, en el caso del presidente no es como el del ministro de Estado, ¿no? Que es por incumplimiento de funciones que genera. Tienes que encuadrar la acusación de delito, en este caso de peculado. Nunca hubo absolutamente nada. Tanto así que un casi asambleísta por el extranjero, el señor Rincón, la otra vez le dio una clase de derecho político constitucional al ciudadano que ejercía la presidencia y la asamblea. Nunca hubo nada, pero la cantaleta de que esto era político. Entonces, a nosotros nos queda la conciencia tranquila de que nunca hubo caso y jurídicamente siempre estuvo caído, no solamente por los vicios que has comentado y no solamente porque al final de cuentas lo llevaron a juicio con una resolución, no con un informe, o sea, todo estaba viciado, pero ese es mi argumento jurídico, soy abogado, pero desde el punto de vista político, si bien fue antes de la votación, me remito a lo que dijeron los interpelantes, no yo nunca hablé de votos, ¿no? No hay una sola entrevista, por algo yo pasé 8 años, yo sí fui asambleísta, ¿no? La asamblea no pasó por mí, ¿no? Yo sí estuve en la asamblea. Dijo que usted contaría los votos después. Ahora sí, cuente la verdad los votos. ¿Tenían los votos para salvar al presidente o no? Déjeme terminar la ecuación. Como nunca hubo votación, se cae la incógnita. Pero los interpelantes, no yo, desde el día martes y el día miércoles, dijeron que no tenían los votos. Es más, en su desesperación y en su asombro, dijeron, no entendemos qué pasó. Si al presidente ayer le fue muy bien. O sea, los acusadores dijeron que al presidente le había ido bien en su comparecencia y que ellos no tenían los votos para censurarlo. Así que el último registro de la historia quedará con la palabra de los acusadores. No tenían ni los votos ni la razón. Esteban Torres señalaba que no iba a haber la disolución de la asamblea. Daba a entender que era una especie de bluff y de alguna manera esa era también la actitud de Saquicela, ¿no? Un Saquicela que a las 10 de la noche cancela o suspende la sesión, se van todos a dormir y ocurre en la madrugada el decreto de la disolución. ¿No lo vieron venir? Ellos no lo vieron venir. ¿Ustedes en qué momento decidieron tomar la decisión de disolver la asamblea y por qué estaban tan confiados los legisladores? Varios elementos. Primero, ellos tendrían que responder la primera parte de tu pregunta. No me corresponde a mí, más allá que voy a hacer una digresión. La política tiene en su momento este mundo, las diferencias, etcétera. A veces uno espera que prime el respeto personal, pero yo hago una diferencia entre el asambleísta Torres y el otro señor que dicen que era asambleísta y presidente de la legislatura, ¿no? Hay personas que son inteligentes y a veces uno choca en posiciones, pero el otro, pues, un impresentable, ni para referenciarlo. Pero, efectivamente, ellos han manifestado eso, la teoría de la sorpresa. Bueno, ustedes son comunicadores y periodistas de fuste. Ustedes habrán visto que durante 2 años el presidente de la República siempre dijo que él tenía esa herramienta constitucional al lado de su escritorio. Siempre. Y claro, una clase política siempre pensó que era bluff, que era amenaza. Él dijo que siempre la tenía. Yo complemento algo. Esa figura, esa herramienta, ese instrumento constitucional
debe tener una característica, que es un intangible discrecional, el sentido de la oportunidad y de la conveniencia. ¿Y quién califica eso? ¿Quién la utiliza? El presidente de la República, después de su comparecencia, llegó a la conclusión, que ya la tenía de antes, pero así fue concluyente, de que la crisis política era prácticamente insalvable con esa contraparte legislativa que hacía una oda permanente a la irracionalidad como concepto, y decidió que ese instrumento, que siempre lo tuvo listo, aplicarlo. Y como quedó registrado ante la historia en este primer caso de precedente, que ojalá no hubiéramos tenido que llegar a esa figura, conceptualmente hablando, que es parlamentaria europea. Claro, es como una cuña metida ahí. Está hecha para que entre los dos se detengan. Tú me quieres fregar, yo te hago esto. Tú me quieres, y se van midiendo. Es como la teoría de los botones rojos, ¿me explico? La teoría del detente, le llamaban en la época de la Guerra Fría, ¿no? Cuidado, piensa el otro señor ese, Saquicela, que es el congelador, ¿no? Un tipo muy limitado. Pero en todo caso, esa era la lógica. Pero ellos tensaron la cuerda. Ellos la tensaron a tal nivel y profusamente a partir del día domingo, cuando lo que había sido coyunturas, que yo nunca voy a descalificar, porque para mí lo importante no es con quién se vota, sino para qué se vota, pero ese discurso de antología que dio este fulanejo, me explico, de que esta era una alianza ya orgánica y formal, con una arremetida en que el primer caído era el presidente de pasada. Entonces, bueno, ya usted comprenderá que el sentido de la conveniencia del presidente cambió. Y a lo mejor esa fue una circunstancia apropiada, tomando en cuenta que él cumplió su palabra y la mía también. Porque aquí mucha gente pues se pasa de analistas, de filósofos, todo el mundo sabe una respuesta para todo. Pero yo siempre dije, y el presidente también, él tenía que ir a su comparecencia. Pese a que el procedimiento estaba viciado, tenía que ir porque él le debía una respuesta al pueblo ecuatoriano y también a los asambleístas, y cumplir hasta cierto punto este ritual democrático en esa ágora, en ese seno de la asamblea donde se fragua el ser político a la nación, y que el país lo viera, y que el acto como tal, más allá que hubo contraste de posiciones, unas vergonzosas por decirlo menos, de que vieran de que la institucionalidad funciona. Me explico, un presidente es acusado, va, se defiende. Digamos que en ese momento no hubo agresiones en los discursos. Al presidente lo acusaron de cosas terribles, ustedes lo tienen que haber escuchado, ¿no? Fue algo deplorable, por no decir otra cosa, para él y para cualquier presidente de la República. Yo hago digresión absoluta del tema. Así que el presidente consideró, y el mismo 17, porque fue ese día, después de reuniones que nunca terminaron después de la asamblea, tomó la decisión final, que fue, como ustedes conocen, instrumentada, creo yo, con eficacia. Pero eso lo sabía, por ejemplo, asambleístas como Mario Ruiz, que junto con otros 10 emiten esa noche un comunicado en el que sostienen que van a votar no, y que están en contra del juicio político. Y al parecer estaban absolutamente, desconocían totalmente que a la mañana siguiente ya no iban a tener su cargo. Está bien que desconocieran. El señor Ruiz se queja. Bueno, y tiene derecho a quejarse. Es que no tengo por qué contar. Es una decisión del presidente. ¿Y el señor Flores también sabía? La gente se enteró como debía corresponder en la mañana. El presidente tomó una decisión, la instrumentó, ya lo he dicho en varias entrevistas, eso fue el 17 en horas casi de llegar a la madrugada. Y el decreto fue disparado, jurídicamente hablando, por el sistema de la Corte alrededor de las 6:30, 6:40 de la mañana. ¿Tenía que llegar primero al registro oficial o no? Claro, todo fue violento, todo. Sí. Eso fue lo que se trabajó, en todo caso. Pero lo que tú comentas es interesante. Desde días antes, y por eso la gente se confundía con las votaciones. Señores, por experiencia, yo he ganado y he perdido en la asamblea. Uno tiene cientos de votaciones y uno gana y pierde. Cada votación tiene una dinámica. Tiene un origen, tiene un porqué. Entonces la gente mezclaba las situaciones. En la votación, para elegir presidente de la asamblea, habían personas que habían votado unos días antes en contra que continúe el juicio. Pero la gente comenzó a sumar, restar, etc. Y está bien que los asambleístas no hayan conocido eso. Pese a que desde el día lunes, algunos asambleístas individualmente, otros colectivamente dentro de las facciones que hay, porque recordemos que este periodo va a ser muy prolífico para temas de la ciencia política. Hay varios partidos que tenían 4 facciones dentro del partido.
yo había escuchado, había visto y había vivido de que a veces en un partido hay un disidente. No. Aquí yo vi 2 partidos que ustedes conocen cuáles son, muy respetables, por cierto, que tienen hasta 4 facciones entre ellos. Vieron comunicados. Ninguno decía viva Lazo, ¿ah? Decía no estamos de acuerdo con el juicio, no hay pruebas, etcétera. Y por eso es que hasta la misma oposición e interpelante iban contando los votos que a ese día era muy probable que no existieran. Nunca lo sabremos. Pero hasta los opositores más radicales reconocían que no tenían los votos para la censura. Bueno, nunca lo sabremos porque ustedes impidieron la votación. Pues no hubiera sido mejor esperar a ver qué pasaba. Bueno, es que les guste a unos o les guste a otros, y como he venido repitiendo, puede haber 18 millones de respetables opiniones. La Constitución le da esa facultad al presidente y la Corte ratificó inclusive en el fallo del juicio, que fue como cuando le echó gasolina al fuego, de que puede ser utilizada en cualquier momento. Tanto es así que cuando presentaban las demandas de inconstitucionalidad, las batearon. Un tema que queda más claro en cualquier momento, con un agravante, porque parecería que aquí solo se disolvió la asamblea. Aquí también hubo un acto de renunciamiento, ¿no? El presidente se ha cortado su mandato, ¿no? Hay que darle la lectura también completa al tema, ¿no? Ya vamos a hablar de ese tema, lo que se viene, y también apelar a la experiencia de Henry Cucalón, que siendo un joven político, tiene muchísima ya experiencia acumulada para hablar sobre el sistema político ecuatoriano y estas continuas crisis y hasta dónde podemos continuar con todo esto. Son las 18:41 minutos, volvemos luego de corte. 18 horas, 40 minutos. Para que tu comida pase de buena a exquisita, estás a un toquecito de distancia. Llegó la nueva margarina La Favorita, con el toque ideal de sal que le da un sabor único a tus platos. Es 3 en 1, perfecta para untar, hornear y cocinar. Con margarina La Favorita todo queda más rico. ¡Pruébala! Lo más importante de la tecnología es lo que hacemos con ella. Por eso, Fundación Telefónica Movistar, junto a su programa ProFuturo, ha transformado la vida de miles de docentes y estudiantes a través de programas que fortalecen sus competencias digitales. Educación digital de calidad. Con Movistar, la tienes. A continuación, la noticia positiva con el auspicio de Kia. Y WhatsApp permitirá la edición de mensajes dentro de los primeros 15 minutos. Esta es una funcionalidad que ya existe en otros chats como Signal. Los mensajes podrán ser editados para suprimir errores o mejorar su texto. Esta funcionalidad se ofrecerá a los 2.000 millones de usuarios de WhatsApp en las próximas semanas. Ven esta semana a Kia hacia Auto por las últimas unidades Kia 2023 y llévate tu Kia con beneficios exclusivos y mantenimientos de por vida. Aprovecha esta oportunidad. Últimas unidades Kia, Seltos, Sonet, Río y Picanto 2023. Solo en Kia hacia Auto. Visítanos ya. Kia, movement that inspires. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Con 43 minutos. Esta es la mesa de análisis de la revista digital Plan B en la cabina de Radio Suceso 101.7 FM. Transmitimos en vivo, en directo y en simultáneo en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Pasemos, ministro, a lo que se viene, un proceso electoral evidentemente anticipado, que ese es el término correcto, la anticipación de las elecciones, el que el presidente se cortó su periodo y se disolvió la asamblea. Y tendremos a puertas una velocísima elección express, que la hemos llamado nosotros, y que va a generar un gobierno también, en realidad, de transición, o sea, de año y medio, o sea, en la práctica. Lo que me preocupa es que hay un país que se termina paralizando, finalmente en todo, en la economía, en la inversión, no sabemos qué va a pasar, quién ganará, cómo no, y qué va a pasar los próximos 2 años. Es prácticamente, a mi criterio, ojalá pueda equivocarme o deba equivocarme, una parálisis
no total, pero sí sentida en los próximos 2 años. Es un interesante análisis, lo comparto hasta cierto punto, pero es una salida democrática, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Este era el 4º intento desestabilizador, claro, pero camuflado con utilización de figuras legales como un juicio político. Pero esta parálisis, estas afectaciones a la economía han sido permanentes, pero deben tener claros de qué lado fueron. Solo en esta aventura, 5 meses. Desde enero, claro. La aventura de junio del año 22 le costó $1.000 millones al Ecuador, ¿no? La gran parte al sector privado y una importante parte al sector público. Entonces, esto ya era consuetudinario. ¿Ya? Esta crisis permanente que cuando los sectores de oposición irracional, no la oposición regular y normal, decían que había crisis política gravísima, que poco más ya estamos como en Perú, porque eso fue lo que anunciaron, que este era el fenómeno Perú, y no ha pasado absolutamente nada. Pero cuando el presidente cataloga crisis política, ellos mismos nos catalogan que estamos en el paraíso. Entonces, coincido en que se ha perdido muchas oportunidades a favor de un bien que debemos luchar todos, sean de izquierda o de derecha, la estabilidad. Porque solo la estabilidad más la seguridad unidas van a favor de la prosperidad, generación de empleo, atracción de inversiones, entre tantas otras cosas. Pero nosotros no fuimos los que generamos esto. Nosotros le estamos dando una salida democrática denominada, el sentido exacto es el que has mencionado, elecciones anticipadas. Yo trato de evitar utilizar el término coloquial X, Y, Z cruzado. Yo siempre hablo de disolución y elecciones. Nunca hablo porque esa palabra suena muy dura. Me explico, y hubo que explicarla en estas operaciones de preparación a muchísimas personas de qué significa esto. Por eso usted ve que tanto Fuerzas Armadas, Cuerpo Diplomático, la institucionalidad, el Consejo Nacional Electoral, más allá de que les caiga bien o mal el presidente Lasso, todo el mundo acató porque está en la Constitución. Es una salida democrática, que sí, toda elección conlleva cierta parálisis adicional, pero esta es medio expreso, o sea, puede ser una ventaja dentro de eso. Mire, hay personas que lo ven como un régimen de transición, es válido. Puede haber también otros políticos que lo ven como una oportunidad. Un salto. Es como un salto que va al 2023 y haces en un solo vuelo, te vas también para el 25. Me explico, ¿no? Recordemos lo que sucedió en el año 2007. Olvidémonos si nos cae bien o mal el fenómeno sociopolítico minado del correísmo. Sí. Al principio, un proceso, vuelta a elecciones, estamos, ¿no? Donde hasta se recortó el mandato también, producto de la nueva Constitución. Entonces, hay que ver cómo avanza. Yo lo que saludo, porque me parece positivo, ya después le voy a decir cuál es la crítica, que la hago incluyéndome, con un sentido de autocrítica. Lo positivo, el mismo día miércoles en la tarde y el día jueves, usted veía algunas personas que decían, yo quiero participar, quiero ser candidato presidencial. Ya habrá la crítica que se hay demasiado. Pero eso es bueno, porque entendieron que la noticia no era solamente que ya no había Congreso por 6 meses, sino que hay elecciones, que para mí es más importante que el Congreso esté cerrado 6 meses. Salieron candidatos, hay gente que ya se sabe que encabeza listas asambleístas desde la semana pasada. Eso es bueno. Ojalá que esa participación se vea en contraste de posiciones e ideas y no solamente estar en contra de todo, sino que yo soy lo que creo que uno debe estar a favor de algo, por así decir. Eso es lo que puedo decir con respecto a esta elección anticipada. Ministro, en su primera reacción, Jaime Nebot, su ex correligionario, anticipaba que la asamblea nueva va a ser básicamente de la misma composición y muy probablemente de la misma tendencia que esta que ha sido disuelta. En una asamblea en la que el gobierno ha tenido 23, 25 votos más o menos, tal vez tenga la misma cantidad, tal vez tenga menos. ¿Cómo ve el escenario de una asamblea conformada nuevamente por una mayoría instrumentada por el correísmo, los socialcristianos, Pachacuti, Guidé? Varios conceptos al respecto. Si eso es lo que quiere el pueblo, esa es la voz del pueblo, que es el dueño de la democracia. A mí no me preocupan tanto las tendencias. El problema no ha sido de la cantidad de asambleístas que tienen por bloque. Eso es lo que les gusta a algunos, que solo ven a los asambleístas, los ven como paquetes, los ven como números. Yo los veo como personas, yo los veo como representantes del pueblo. Me preocupa es la calidad. Citando lo que dice el abogado Nebot, que a quien yo trabajé con él y fui secretario de la alcaldía, y para mí el mejor alcalde que ha tenido Guayaquil, dependerá mucho también de él,
porque él tiene la teoría de que todo es igual porque así es la naturaleza humana. Pero dependerá mucho también de él, porque él es el que arma las listas. Entonces, más allá de los números, porque tiene la teoría que va a ser igual, pero supongamos que sean iguales en números, ojalá que no sean iguales en personas, pues. Ojalá que cambien los cromos, pues, ¿no? Porque todos los partidos políticos y los dueños de los partidos tienen responsabilidad de los cromos que pusieron, pues. ¿O van a repetir los cromos? Bueno, Correa dijo que iba a repetir los cromos. Bueno, ya se anunció. Entonces no importa todo lo que han dicho, no importan las piscinas, no importa nada. Eso es lo que la gente critica. El problema no es que sean de izquierda o de derecha, o que sean 50, sean 25. Entonces, ¿quiénes son? ¿Ya? Ese es el tema de fondo. Entonces, parecería, y yo algo he aprendido de esto, estas ojeras no son pues de accidente, algo he leído y también he vivido. Yo tengo los dos mundos, ¿no? El de la teoría y el de la calle. Porque parecería que dicen los líderes políticos, es que, vamos a ver, pero si depende de ellos mismos, pues. Si así como le pedimos a la ciudadanía una votación responsable, sea de izquierda o derecha, yo no le tengo miedo a la ideología, también exijámosles a quienes arman las listas que también pongan candidatos responsables, pues. ¿O no le parece lógico este razonamiento? Porque parecería que los líderes, como que no es con ellos, ¿no? La asamblea va a ser la misma, como que el que escoge los candidatos está allá en la esquina silbando. Son ellos mismos, pues. Claro, y de pronto los ciudadanos pueden sentir una bofetada a ese tipo de declaraciones, porque yo he cubierto casi todo el periodo democrático periodísticamente, unos 40 años, y es la primera vez que se disuelve una asamblea así, pero nunca he sentido tanto contento en la gente, o sea, tanto respaldo en la gente. Yo hablo con la gente, normalmente hablamos, te dice o te reconoce en la calle. Ni te digo en el mercado de Santa Clara lo que decían cuando fui a comer, ¿no? A eso voy, o sea, la gente muy popular, estaba muy como tranquila, pero además estaba convencida de que eso es lo que había que hacer. Ahora, el problema central es que vamos a tener, en realidad, aún pidiéndoles responsabilidad a los líderes de los partidos políticos, en realidad vamos a tener de nuevo una asamblea con otros cromos probablemente, pero con los mismos dueños, ¿no es cierto?, que de alguna manera entonces van a hacerle ejercer la misma función a la asamblea, o sea, bloquear al gobierno que venga, mire, al presidente o presidenta que venga. Ejercer oposición no es malo. Yo hice oposición. Lo que es malo es como cuando hace 39 años, hubo un diputado que dijo, vamos a gobernar desde la oposición. O como lo que pasó en este periodo, que a Sotovoce decían, no hay peculado, pero hay que sacarlo. O un presidente de la República como Guillermo Lasso que dijo, voy a gobernar sin asamblea. También fue un para error. efecto de los decretos, exactamente. Pero siempre se necesita una asamblea. Yo debería entender... No, ahora, antes. Él dijo antes. Y esa teoría se sabe quién es, ¿no? De todos los que están hablando. Sí. Esa teoría, cuando uno está en los partidos y le dicen a los diputados, lo primero que le dicen los líderes, porque son líderes de los partidos, si yo fuera presidente, no mandaría nada a la asamblea y gobernaría con decreto ejecutivo. Así que esa es una frase cliché. Yo soy un poco más conceptual en esos manejos, por así decir. Pero sí, cabe una oposición y no le tengo miedo que haya una asamblea ideologizada. Soy más pragmático, creo más en las causas, pero ese no es el problema. El problema es cuando tú ves gente de baja ralea, ¿me explico? Moral, intelectual, pillos confesos, que encima dan es vergüenza. El problema no es que sean de izquierda o de derecha o que estén bajo el liderazgo de X personas, es quiénes son. Ese fue un componente adicional, porque todos los congresos son criticados, no nos engañemos, aquí y en todas partes del mundo. En todos los congresos del Ecuador del retorno a la democracia, donde hubo baleo, ¿tú te imaginas si la gente hubiera tenido este aparato? En el año 81 hubiera visto el baleo de Otto Arosemena Gómez. El celular, está mostrado para quien nos escucha en la radio, el celular. ¿Usted se imagina el WhatsApp de las tías? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Sí. Ya se moría, se acaba el Ecuador viendo un baleo en vivo y directo. Entonces, siempre ha habido relajo, siempre ha habido diezmeros, siempre, de todo. La diferencia, y aquí viene la faceta de politólogo vago, la diferencia es que siempre ha existido un 20% en esos congresos de todos los partidos que han marcado la diferencia. De todos los partidos, inclusive el congreso más violento de todos, el del año 90, el del cenicerazo, el de la patada voladora, tuvo de todo, tuvo desde los Villamagua, ¿me explico?, hasta futuros presidentes del Ecuador.
¿Me explico? El problema es que esta asamblea no tenía al 20%. Entonces, lo negativo, el mundo de los truanes, consumió a la asamblea. No hubo un pequeño contraste. En la mía, que la gente decía, en la última mía, que era la más mala de la historia, terminó casi, pues ya te imaginas, parecía Harvard para lo que pasó, ¿no? ¿Me explico? Porque habían 20, 25 legisladores que por lo menos no trapeaban el español cuando hablaban. ¿Estamos claros? Eso no pasó en esta. Y el día más importante, mira, hay dos momentos importantes para un legislador de la República. Cuando uno es serio, y reitero, no importa si hay izquierda o derecha, reformar tu constitución, eso para un constituyente, para un asambleísta, no es muy común, porque solo es ley. Y cuando vas a un juicio político, en este caso un presidente, en este caso cada 90 años, ¿y tú viste las intervenciones? Ese es el problema. A la crítica que llevan todos los congresos porque son etéreos, porque no hacen obra, porque en un ágora tú los reúnes 11 meses al año a 137 tipos, tiene un desgaste. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero súmale este componente. Componente que se lo digo yo con experiencia. Muchas de las personas que enviaron ya se sabía qué es lo que iban a hacer. Porque yo comprendo, si yo fuera un líder político, lo apoyo al señor Calderón, y el señor Calderón me falló. Una excepción. Y si has cometido un delito, preso. Me decepcionaste, te di la confianza y me decepcionaste. ¿Y qué pasa cuando tú ya sabes cómo es el truán? Y aún así lo apoyas. O sea, fue a propósito, ponerlo a propósito. Claro. Ahí había truanes conocidos, ¿eh? Ministro, ¿qué pasó en la entrevista con el Washington Post? En Estados Unidos se informó que el presidente Lasso había decidido ya no correr en estas elecciones, había declinado su candidatura y luego se ha dicho, entiendo que informalmente, que hubo un error de traducción o de comprensión de los periodistas norteamericanos. ¿El presidente va o no va a correr? Dos cosas. Si uno revisa el titular y la entrevista, no coinciden. Pero no en su caso, que ustedes son personas de fuste, pero la gran mayoría de personas ahora, que son las que más se activan en redes sociales, no leen ni el periódico del día, ¿no? Solo leen claquetas, unos cuadritos. Porque si tú abres la noticia, el presidente no dice el titular. Lo que dice es que no está en su cabeza en este momento y que tomará una decisión. Eso es lo que dice, un sí o un no. El titular, si uno lee la entrevista, no coincide con el titular. Eso fue lo que pasó. Pero como nadie lee, sino que la gente solo ve los titulares, solo ve los 140 caracteres, se creó eso. Después había unas cuantas aclaraciones, yo mismo lo he hecho, porque me lo preguntan, ustedes saben que yo tengo una alta frecuencia en los medios, me lo preguntaron el día sábado en El Universo, yo dije, en su debido momento el presidente deberá informar si opta o no por una candidatura. Punto, neutro, español, castizo, sin mucha ciencia. Pero tendría hasta el 10 de junio. Claro, por eso le dije, apenas entré a la cabina, que queda poco tiempo también. Sí, bueno, volveremos después del corte a ahondar en ese tema. Gracias por acompañarnos. Estamos con el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ya volvemos. Los whiskies cumplen 6 años. Celebrémoslo a lo grande. Vive la mejor fiesta del año donde las verdaderas amistades y el networking se vuelven a encontrar. Disfruta con las mejores bandas pop de los 90, Magneto y Moenia en vivo. Te esperamos este sábado 17 de junio desde las 16 horas en Whiskyland Puembo. Venta exclusiva en www.buenplan.com.es. No te lo pierdas. Es que ya no aguanto más. No he podido dormir bien. Perdona si te hago sufrir. Mis noches son horribles y mis días peor. Y mi espalda me está matando. Perdona si te causo dolor. ¿Tu colchón está queriendo decirte algo? No te aferres. Escucha tu colchón. Ven a Chaide y renuévalo. Así podrás tener un descanso reparador. Chaide, sueña con un mundo mejor. Profuturo de Fundación Telefónica Movistar tiene el propósito de disminuir la brecha digital en escuelas de todo el país y el mundo, porque cree que lo más importante de la tecnología es lo que hacemos con ella. Educación digital de calidad. Con Movistar la tienes. A continuación, la noticia positiva con el auspicio de Kia. Un hombre tetrapléjico vuelve a caminar gracias a un puente digital entre su cerebro y su médula espinal. El holandés Gert-Jan Oskam,
de 40 años quedó paralizado tras un accidente en bicicleta y los médicos neurocirujano han anunciado una nueva era en el tratamiento para las discapacidades. Ven esta semana a Kia hacia Auto por las últimas unidades Kia 2023 y llévate tu Kia con beneficios exclusivos y mantenimientos de por vida. Aprovecha esta oportunidad. Últimas unidades Kia, Seltos, Sonet, Río y Picanto 2023. Solo en Kia hacia Auto. Visítanos ya. Kia, movement that inspires. Estamos de regreso con Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca. Horas aquí en la cabina de Radio Sucesos. Entramos a la última parte con la entrevista al señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ministro, hago una reflexión. Pongamos que en la hipótesis el presidente se lanza. Y pongamos, porque cualquier cosa puede pasar en el Ecuador, que gana la elección. Y también tenemos una asamblea, y estoy haciendo futurología, la verdad, pero es probable que pueda encontrarse él o cualquier otro presidente con una asamblea en las mismas condiciones, como le decía en la pregunta anterior. Esto no como volver a repetir el año, como tirarse el año y volver a intentar repetirlo. Y eso es la duda por la que el presidente tendría o no, o que pensar. ¿Qué tendría que pensar el presidente Lasso al decidir lanzarse o no a unas nuevas elecciones? La lógica es difícil que se practique muchas veces en la política, pero yo ponderaría la madurez democrática. Mire que he superado el tema hasta partidista, del ejercicio de responsabilidad, aunque suene medio utópico, de no cometer los mismos errores. No digo que no haya oposición. Oposición a quien vaya. Usted puso un ejercicio con el presidente Lasso. Yo le pongo otro ejercicio. ¿Qué pasa si no gana alguien de la denominada Revolución Ciudadana? ¿Qué pasa si gana XYZ? Juan Toledo. También le van a hacer la vida imposible. En vez de hacer oposición, también van a querer derrocarlo, hacerle levantamiento, inventarle peculado que no hay, solo por sacarlo hasta que ellos tengan su agenda. Y con ese antecedente, ¿qué pasaría cuando algún día vuelvan a ganar, si es que algún día ganan, y los opositores vuelven con esas prácticas? Creemos que es un ejercicio racional de la política. Mire que yo no estoy bajo ningún concepto limitando o evadiendo la facultad de oposición. Tiene que haber oposición. Esa es parte de las reglas democráticas. Pero esperaría que esa insensatez que prevaleció en la última parte del periodo legislativo contra el presidente Lasso y en general contra los postulados y las ideas que tenía, no se repita. Oposición brava siempre va a haber. Aquí estamos en Ecuador, Latinoamérica. Aquí no crea que esto es de pañuelos blancos. No, eso no va a existir, pero no ejercicios de racionalidad. Eso no debería, ojalá que no pueda pasar y ojalá que el pueblo ecuatoriano con el voto tome las prevenciones del caso. ¿Usted cree que los candidatos que están ya anunciados están pensando en ser solamente un presidente interino o están más bien pensando en la posibilidad de encaramarse en el poder y lanzarse para el próximo periodo? ¿Qué cree usted que debería ser o cuál debería ser la actitud de los candidatos? Es que ya me pones como que si fuera consultor electoral de ellos y no me corresponde y tampoco tengo el papel de pitoniza, como diría el doctor Rosomena Monroy, pero haciendo un ejercicio, hace unos minutos hablamos, puede verse de las dos maneras. Hay gente que lo refleja como una transición. Por ahí leí un tuit interesante que decía que esta es la transición de la transición de la transición. Sería el tercer transición. Claro. Me reí porque... Es un país en transición, la verdad. Exactamente. Sí. Entonces, claro, solamente cuando ganan ellos, me imagino que esto es un modelo de democracia. Todo lo demás me imagino que son pues pegados con saliva en la pared. Pero ese es un escenario que se piense, no interino porque sí es elegido por el pueblo, pero sí el tema transitorio de, digamos, 1 año, 5 o 6 meses. Políticamente puede ser visto como una oportunidad, tanto para el que gane, de hacer bien las cosas en tan poco tiempo, ¿ya?, que le sirva para una elección en el 2025. No faltaría, más allá que a mí me preocupa eso, porque el país no está para jugarretas, el país no está para especulaciones, que muchos otros se lancen en el 2023 sabiendo que no va a ganar como un
como un calentamiento, ¿me explico? Como un calentar motores también para el 25. Todos esos que son escenarios, yo no puedo decir cuáles van a escoger ellos, solo lo estamos conversando, son ejercicios, todos son también válidos en democracia. Es más, le voy a poner algo que a mí me llama la atención. Yo quisiera que la candidatura, si el presidente Lasso decide, no sea la candidatura de un partido, sino de un concepto, de un frente por la patria, frente Ecuador, etcétera, y que aparte de los grandes consensos por las causas básicamente que nos llevan al centro, se pondere, se valore cuestiones de carácter democráticas, no solamente un solo partido. ¿Y qué quiero llegar con esto? ¿Qué es lo que el ciudadano reclama? Inclusive de los dos sectores y orillas ideológicas, que se vayan concertando. La gente no quiere volver a tener sábanas de 17 candidatos, por poner un ejemplo. Lo lógico fuera que del centro hasta la izquierda populista se llega a un consenso, pero ya sabemos que hay una izquierda populista radical que solo ellos creen que tienen dueño de la verdad. Y también pasa lo mismo del centro hacia el centro derecha, para que no haya multiplicidad de candidatos. Eso será lo lógico y para eso se tiene que conversar. Más ahora, como tú muy bien lo señalas, de que es una cuestión también especial, 1 año y medio. Tiene que ir con un sustento mínimo a la Asamblea. Nadie está diciendo un cheque en blanco. Si yo fuera candidato por una razón, yo no le pediría un cheque en blanco a la Asamblea porque eso está mal. Tiene que haber un contrapeso. Me explico. Lo que no quisiera es que haya un afán conspiratorio camuflado de control legal. Que eso no merece el país. El país quiere y la apuesta a la estabilidad. Y quiero decir otra reflexión. Saludo yo a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano y principalmente de nuestra capital. Yo entré el 9 de febrero y a la semana ya había anuncios de un levantamiento parecido al de junio del 22, porque supuestamente el gobierno no había cumplido los acuerdos productos del paro, del levantamiento, de la anarquía. Más allá que a veces siempre hay fines loables y legítimos, yo no descarto eso hoy. El hecho cierto es que no se dio. Ha habido manifestaciones, protestas, lo cual está bien, son saludables, son vitales en la democracia, pero no ha habido levantamiento por multiplicidad de factores. Pero el primordial es que el ciudadano, tanto el señor que tiene un caramanchel, que vende cigarrillos todos los días y chupetes a lo largo del centro de Quito, como el gran industrial que genera también fuente de empleo, nadie quería el caos. No es que estaban a favor de uno u otro político, pero había un consenso, no al caos, no a la anarquía, no a la violencia. Creo yo, este es un factor adicional de mi análisis propio, que ese fue un factor que no hizo que se acelere el plan original, que evidentemente era la caída del presidente. El tema del juicio era un plan B en paralelo, plan B con B grande por si acaso. ¿Ya? El plan era que se agiten las calles, que se repita lo de junio, ya había estas cuasi denuncias de la acusación que no sean por dónde acusarlo, de peculado por omisión que no existe, y el chiste era, pero nunca pasó eso, no se dieron cuenta. Sí, no, había... Para el bien de la ciudad, no para el bien de ningún político, no para el bien del presidente de la República, por el bien de la ciudad. La fórmula del caos, la anarquía y el vandalismo no pudo superar al de la estabilidad, al de la institucionalidad y al de la seguridad ciudadana. Ministro, una reflexión final. No solo es el contexto de unas nuevas elecciones anticipadas, son los contenidos de esta campaña. Es decir, acá se está hablando mucho de seguridad, de inseguridad, porque es el tema que además copa los titulares, pero además tenemos temas económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos seguimos quedando en la coyuntura, nos seguimos quedando, arrastrando el día a día, el meme del día, ¿no es cierto?, el Twitter, lo que sea, pero no salimos como de un país que se sigue mordiendo la cola. Es decir, eso es lo que, en lo personal, mi decepción sobre el actual liderazgo político. ¿Qué les pedirían los líderes políticos, ministro, para esta coyuntura y para lo que se viene en adelante? Porque el país, le juro, nosotros los ciudadanos, los votantes, no nos merecemos los líderes políticos que tenemos. No nos merecemos. Y eso que votamos por ello porque nos obliga. Eso incluye la autocrítica que me hago, porque yo también he sido parte de la clase política en los últimos años, más allá que yo creo que he tratado de actuar bajo el principio de la defensa del interés general. Pero recogiendo tu posición válida, los disensos también son propios de la democracia. Esas diferencias son las que nutren. Y la lógica nos lleva a pensar que cada cierto tiempo, cada 4 años,
esas diferencias se zanjan con el voto y le dan la razón momentáneamente y alternativamente a alguien para que su tesis las ponga en práctica. Y la lógica de una oposición seria, madura, es rebatir esas posiciones esperando contar con el favor popular para reemplazarlo y demostrar que mis ideas eran mejores que las tuyas. Eso es lo normal. ¿Qué es lo anormal? Cuando a ti nunca te va a interesar ser poder, lo único que quieres es estar de francotirador, literalmente, para ver qué pedazo del pastel y qué pedazo del metro cuadrado tú te quedas y sigues ahí pateando la bola para adelante. Eso no es bueno. Por eso, y eso en todos los libros de ciencias políticas te dicen, la lógica del opositor, obvio que es criticar a su adversario, pero él nunca le quiere pegar en las canillas y tumbarlo, porque su interés es reemplazarlo. Y para reemplazarlo tiene que seguir existiendo un país, con las diferencias y con los errores incluidos. Segundo, como es muy difícil ponerse de acuerdo de todo, yo comprendo que puede sonar muy etéreo el tema, un acuerdo plano. Yo tengo varios meses hablando, debemos llegar a un acuerdo sobre lo fundamental, o sea, el consenso básico. ¿Y gira en torno a qué? A la seguridad ciudadana, que para mí trasciende a los gobiernos, pasa a ser del Estado, y es un pacto entre el Estado y la sociedad. ¿Por qué? Porque se necesita no solamente ejecución a través de lo que es un presidente, se necesita legislativo, se necesitan temas legales, se necesita de la justicia y un compromiso de la sociedad, se necesita un nuevo rol y nueva misión de las Fuerzas Armadas, se necesita luchar contra la impunidad. Son varios elementos. Y yo creo que sí se puede hacer. Una de las pocas cosas que me apena de lo que ha sucedido es que se logró sacar en segundo debate para el Pleno un informe donde votaron todos los partidos políticos para la reforma parcial de la Constitución que permita a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna de forma complementaria a la Policía Nacional. Todos los partidos votaron. Es decir, ese tema de la seguridad, bien manejado, agrupa, converge. Y nosotros los ecuatorianos excepcionalmente hemos llegado a esos ejercicios, pero lo podemos hacer. Y voy a recapitular. ¿Tú te acuerdas? Y te escucho ahorita, por eso me acuerdo cuando dices que del retorno a la democracia has cubierto hechos, sucesos, etcétera. ¿Tú te acuerdas cuando entre el 76 y el 78 el fraile y el comunista, la derecha y la izquierda, los serranos y los costeños, todo el mundo se unió con el ala constitucionalista militar, porque había un ala pinochetista que se quería quedar. Que no quería la segunda vuelta. La verdad, los populistas y los intelectuales, desde Assad Bucarán hasta Osvaldo Hurtado, todo el mundo se puso de acuerdo, tenemos que regresar a la democracia. La sociedad, la prensa, los partidos políticos, ¿estamos? Ese fue un ejercicio. Yo te voy a poner otro ejercicio, tan duradero que pese a todo continúa. Yo te voy a poner otro ejercicio. La firma de la paz. El CENEPA. Claro. Con el Perú. La victoria del CENEPA, las varias tesis que había, desde la nulidad del protocolo de Río, la tesis de la herida abierta, la tesis de la guerra total, la tesis del arbitraje papal, hasta que con las diferencias y con todos los consensos que hubo de toda la clase política, periodistas, empresarios, sindicatos, trabajadores, fuimos llegando al acuerdo de paz por unanimidad al año 98. ¿Qué es lo importante? Se mantiene, porque la sociedad llegó a un consenso y se aprobó. No es que se aprueba y se impone y después la sociedad tiene que digerirlo, que ese es el problema a veces en la política pública, que yo te impongo esto y la sociedad tiene que comenzar a asimilarlo, cuando lo lógico es al revés. El proceso social y político lo asimila, lo hace suyo y el acto jurídico lo ratifica. Y un tercer ejemplo, de facto, ¿qué es lo que más confía, por así decir, la ciudadanía? En el dólar. Es una de las cosas de un pacto social no escrito en que está de acuerdo la izquierda y la derecha ecuatoriana. Hasta sus más grandes críticos acérrimos la mantuvieron. ¿Qué es lo que le quiero poner con estos ejemplos sencillos, un poco coloquiales, históricos, jurídicos, económicos? Que sí podemos llegar a un acuerdo de seguridad básica, sabiendo quiénes son los enemigos, que no son los partidos políticos, los terroristas, sabiendo quiénes son las cabezas de estas bandas criminales terroristas, sabiendo que todos, no importa quién llegue,
tiene que llevar a la cárcel a los señores que mataron y asesinaron en un acto terrorista a 9 humildes pescadores en Esmeralda. Más allá que ya hay detenidos, ya hay un proceso al respecto. Me explico, porque esa es una política de Estado. En este tema nos criticamos, pero no nos golpeamos en las canillas, me explico. Porque tenemos que estar fuertes ante el adversario, porque no ha de ser que el crimen organizado encuentre a un Estado desorganizado. ¿Y con qué confianza si tenemos evidencias de que el crimen organizado tiene penetrados partidos políticos, jueces, fiscales? Porque los buenos ciudadanos son más. No podemos quedarnos, y comprendo lo que acabas de decir, lo fuerte que significa, no podemos quedarnos en que ya, esto está consumado. Si no, apaguemos la luz, la radio, vámonos más, pues ya no hay nada más que hacer. No podemos darnos vencer. La sociedad de la cual los políticos son parte, tenemos, me incluyo, que reaccionar y vivir con diferencias, pero no una sociedad sometida, rehén del crimen organizado. Violencia existe. El éxito de los estados es bajar los índices de violencia a lo mínimo. ¿Me explico? Pero lo que no puede estar es la sociedad y el Estado atemorizados por un agente externo. Ese es uno de los motivos por los cuales la declaratoria de actos terroristas por parte de ciertos GDO, de grupos de delincuencia organizada, ha permitido, por ejemplo, que el ejército intervenga. Mire las declaraciones del general Le Boyer, que intervenga en Esmeraldas y todo el orden y tranquilidad que han conllevado. ¿Por qué? Porque eso, al no ser delincuencia común, sino que atenta contra la integridad territorial y la soberanía, permite bajo ese esguince que Fuerzas Armadas ya pueda operar de otra manera, ¿no? Listo. Ministro, muchas gracias. A ustedes, ha sido un gusto. Bueno, encantado. Después del tiempo. Después de tiempo, la verdad. Que no había podido venir, así que oyentes, he llegado hasta con Yapa. Esta era como el cuarto intento, así como el cuarto intento de destitución del presidente, el cuarto intento, y bueno, se dio. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Esperamos que podamos seguir conversando más seguido, reflexionando sobre nuestro querido, amado país. Y a ustedes, muchísimas gracias su atención. Este programa se reprisa mañana y todos los días a las 6 de la mañana. Gracias.